¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los millonarios en sus mansiones cuando cae la noche? Yo lo descubrí. Y créeme, hay cosas que es mejor no saber, pero ya no puedo callarme. Me llamo Miguel, y antes de contarles lo que descubrí, necesito que entiendan cómo era mi vida. Tenía 11 años cuando empecé a acompañar a mis padres a la hacienda Blackwood. No porque quisiera, sino porque no teníamos con quién dejarme. Mi abuela había muerto ese invierno de pulmonía y mi hermano mayor, Carlos, se había ido a trabajar a la capital. Éramos solo nosotros tres. La hacienda Blackwood era como entrar a otro mundo. Una entrada de árboles que parecían soldados en fila. Y al final, la casa. Dios mío, esa casa. 3 pisos de piedra blanca. Columnas como las de los templos griegos que salían en mis libros de texto. Ventanas tan grandes que podías ver tu reflejo desde lejos. Mi padre se iba directo a los establos y de ahí a los campos. Su trabajo empezaba donde terminaba la belleza. En los cultivos de café, en los sembradíos de maíz. Trabajaba 14 horas al día bajo el sol, con solo media hora para almorzar las tortillas con frijol que mi madre le preparaba. Mi madre entraba por la puerta de servicio, una puerta lateral que los ricos nunca usaban. Allí la esperaba la señora Beatriz, el ama de llaves, una mujer flaca y amargada que trataba a mi madre como si fuera su propiedad. «Llegas 2 minutos tarde, Lucía». «Lo siento, señora Beatriz. El camino estaba lodoso por la lluvia de anoche. No me interesan tus excusas. Los pisos del segundo piso necesitan encerado hoy. Y los baños. Todos. El señor Blackwood tiene invitados esta noche. Yo me quedaba en el jardín trasero, bajo un árbol de mango enorme, intentando hacer mi tarea. Desde ahí podía ver la cocina a través de una ventana, ver a mi madre de rodillas, fregando, limpiando, con las manos rojas del cloro y los productos de limpieza. Tenía 32 años, pero parecía de 45. El trabajo la estaba consumiendo. Los primeros días, los hijos de los Blackwood ni siquiera notaban mi existencia. Ellos vivían en su burbuja perfecta. Clases de tenis en la cancha privada, clases de piano que escuchaba desde el jardín, fiestas con otros niños ricos que llegaban en camionetas del año. Marcus y Thomas, los gemelos, tenían 13 años y esa crueldad casual que solo tienen los que nunca han sufrido. Samantha, de 12, era peor. Al menos los gemelos eran directos con su desprecio. Ella sonreía mientras te hundía el cuchillo. La primera vez que me hablaron fue 3 semanas después de que empecé a ir. Estaba bajo mi árbol, luchando con un problema de matemáticas que no entendía. No tenía calculadora, usaba un lápiz gastado hasta casi el final. «Oye, tú», levanté la vista. Era Thomas. «Sí, señor». Mi madre me había enseñado a llamarlos señor y señorita. Me odiaba a mí mismo cada vez que lo hacía. «¿Cómo te llamas?» «Miguel, señor». «Miguel», se rió. «¿Sabes leer, Miguel?» Sentí que la sangre me subía a las mejillas. «Sí, señor. Estoy en 6º grado». «¿Sexto?» Marcus apareció detrás de su hermano, con la misma sonrisa burlona. «¿En qué escuela?» «¿En la escuelita de lámina del pueblo?» No respondí. Mi escuela era efectivamente de lámina. Tenía 2 salones, un baño que casi nunca funcionaba y una maestra para todos los grados. Pero era mi escuela. «Apuesto a que ni siquiera sabe multiplicar», dijo Samantha, apareciendo con una paleta en la mano. Una paleta cara, importada, de las que venían envueltas en papel brillante. Los de su clase nunca saben nada, su clase, como si fuéramos una especie diferente. Los siguientes meses fueron un goteo constante de humillaciones pequeñas. Comentarios sobre mi ropa, sobre mi olor, porque claro, después de caminar 2 horas bajo el sol, no olía a perfume francés. Sobre mi almuerzo, las tortillas que mi madre hacía con tanto amor y que ellos miraban como si fueran comida para perros. «¿Eso es lo que comes?», preguntó Samantha un día, arrugando la nariz. «Nosotros le damos mejor comida a los perros». Y tenían perros. 3 Golden Retrievers que comían carne importada y dormían en camas acolchadas. Perros que vivían mejor que mi familia entera, pero yo aguantaba. Por mis padres,
porque necesitábamos ese trabajo. Porque mi madre se traía a casa a veces sobras de la cocina de los Blackwood, comida que ellos iban a tirar, medio pollo, arroz, a veces hasta un pedazo de pastel, sobras que para nosotros eran un festín. Humillante pero necesario. Mi padre nunca se quejaba. Lo veía regresar cada tarde con la espalda doblada, la piel quemada por el sol, las manos llenas de callos y cortadas. Ganaba $200 al mes. Mi madre 150. Con eso pagábamos la renta de la casa, la comida, mis útiles escolares, la medicina para la diabetes de mi padre que apenas podíamos costear. Los Blackwood pagaban $3,000 por una cena para sus invitados. Aprendí a hacerme invisible, a quedarme callado bajo mi árbol, a hacer mi tarea y no molestar. Todo cambió un sábado de octubre. Recuerdo la fecha exacta, 15 de octubre. Los Blackwood iban a tener una fiesta grande. Llevaban semanas preparándola. Mi madre había estado trabajando turnos extra, 15, 16 horas, limpiando cada rincón de esa maldita casa hasta que brillara. Ese día me dijeron que podía quedarme hasta más tarde porque mis padres iban a salir después de la medianoche. Me instalé en mi lugar de siempre con una linterna pequeña para hacer mi tarea cuando oscureciera. Alrededor de las 5 de la tarde escuché voces. Los gemelos y Samantha estaban en el jardín jugando algo. Tenían una pelota de fútbol nueva, de esas profesionales que cuestan $100. La pateaban de un lado a otro riéndose. Entonces me vieron. Oye, Miguel. Era Marcus. Tenía una sonrisa extraña. Ven, juega con nosotros. Me quedé helado. Nunca me habían invitado a nada. Nunca. Mi instinto me decía que no fuera, pero había algo en mí. Ese deseo patético de ser aceptado, de ser parte de algo, aunque fuera por un momento. ¿En serio?, pregunté poniéndome de pie. Sí, ven. Necesitamos un cuarto jugador. Dejé mis cuadernos bajo el árbol y caminé hacia ellos. El corazón me latía rápido. Por un segundo estúpido e ingenuo, pensé que tal vez, solo tal vez, podíamos ser amigos. Que tal vez habían entendido que yo era como ellos, solo que más pobre. Que eso no me hacía menos persona. Qué tonto fui. Me paré frente a ellos. Tomás tenía la pelota. Párate ahí, me dijo, señalando un lugar cerca del borde del jardín donde empezaba una pendiente. Me paré donde me dijo. Samantha se acercó por un lado, Marcus por el otro. Me rodearon como cazadores, rodeando a su presa. Entonces, Miguel, dijo Samantha con esa voz dulce y venenosa, ¿de verdad pensaste que querríamos jugar contigo? El estómago se me cayó al suelo. Eres tan patético, continuó. Vienes aquí todos los días con tu ropa de segunda mano, apestando a pobre, haciendo como que estudias, como si importara, como si fueras a hacer algo en la vida. Gente como tú, dijo Marcus, acercándose más, nace para servir, como tus padres. Eso es todo lo que vales. Mi papá dice que son una plaga, añadió Thomas, que deberían estar agradecidos de que les damos trabajo. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero no iba a llorar. No delante de ellos, nunca. Déjenme en paz, dije intentando caminar entre ellos, pero Samantha me bloqueó el paso. ¿O qué? Se rió. ¿Vas a acusarte con tu mami? Ah, cierto, está ocupada limpiando nuestra mierda. Y entonces Marcus me empujó. No fue un empujón fuerte, pero yo estaba en el borde de la pendiente. Perdí el equilibrio. Mis brazos giraron en el aire, intentando agarrarme de algo, de cualquier cosa. Pero no había nada. Caí rodando por la pendiente, 5, 6 metros quizás. Al final, había un espacio que usaban para almacenar herramientas de jardín. Y justo ahí, había un charco enorme de lodo mezclado con estiércol que los jardineros usaban como fertilizante. Caí de cara en esa mierda. El olor era insoportable. El lodo me cubría completamente. El pelo, la cara, la ropa, la boca. Podía sentir el sabor a tierra y mierda. Escupí, tratando de sacar todo de mi boca. Mis ojos ardían. Y arriba, en el borde de la pendiente, los tres se reían. Se reían tan fuerte que tenían que sostenerse el estómago. Sus carcajadas resonaban en mis oídos como cuchillos. Oh, Dios mío,
gritaba Samantha entre risas. Deberías verte, pareces un cerdo. Toma una foto, decía Thomas. Tenemos que enseñarle esto a todos. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue solo la humillación de ese día. Fue todo, todos los comentarios, todas las miradas de desprecio, todas las veces que me sentí menos que humano. Todo explotó como una bomba en mi pecho. Me levanté del lodo. Estaba cubierto de mierda, pero no me importó. Subí esa pendiente con una furia que nunca había sentido. Era como si alguien más hubiera tomado control de mi cuerpo. Llegué arriba y Marcus seguía riéndose, doblado. Sin verme venir, lo empujé con todas mis fuerzas. El empujón fue tan fuerte que Marcus salió volando hacia atrás. Sus brazos se agitaron igual que los míos segundos antes. Pero él no tuvo mi suerte. Cayó de espaldas y su cabeza golpeó contra una de las rocas decorativas que bordeaban el jardín. El sonido fue horrible. Un golpe seco, como cuando partes un coco contra el suelo. El tiempo se detuvo. Marcus quedó tirado en el suelo, completamente inmóvil. Thomas y Samantha dejaron de reír instantáneamente. ¿Marcus? Samantha se acercó despacio. Marcus, deja de jugar. Pero Marcus no se movía. Marcus. Thomas corrió hacia su hermano, se arrodilló junto a él. Marcus, despierta. Samantha empezó a gritar. Un grito agudo, penetrante, que hizo que varias personas salieran de la casa. Mi madre fue la primera en llegar, seguida por la señora Beatriz y 2 empleados más. Después llegó la señora Blackwood, con su vestido de diseñador y sus joyas brillando bajo el sol de la tarde. ¿Qué pasó?, gritó corriendo hacia su hijo. Fue él. Samantha me señaló con un dedo tembloroso. Él lo empujó sin razón. Marcus solo estaba jugando y este animal lo empujó. Es verdad. Thomas tenía lágrimas en los ojos. Estábamos jugando y él vino y empujó a Marcus. Trató de golpearnos a todos. No, yo. Ellos me empujaron primero. Intenté explicar, pero mi voz salió como un susurro ahogado. ¡Mentiroso!, gritó la señora Blackwood. Llamada una ambulancia, Yami. Madre me miraba con ojos llenos de horror. No de decepción ni de enojo, de puro terror. Sabía lo que esto significaba. La ambulancia llegó en 15 minutos. Se llevaron a Marcus en una camilla, todavía inconsciente. La señora Blackwood iba en la ambulancia, gritando órdenes por teléfono. El señor Blackwood llegó media hora después. Alto con traje gris, cabello plateado perfectamente peinado. Tenía una presencia que llenaba el espacio, que te hacía sentir pequeño solo con mirarte. Nos llamó a mi madre, a mi padre y a mí a su estudio. Un cuarto enorme lleno de libros caros que nadie leía, con un escritorio de caoba que probablemente costaba más que mi casa. Lucía, Roberto, dijo con voz fría, controlada. Han trabajado para mi familia durante casi 3 años. Buen trabajo ambos. Confiable. Mi padre tenía la cabeza agachada. Mi madre temblaba. Pero su hijo, continuó, casi mata al mío. Mis otros hijos me dicen que fue un ataque sin provocación. Violencia pura. Señor Blackwood, mi padre habló por primera vez, su voz ronca. Mi hijo no es violento. Debe haber un malentendido. ¿Malentendido? El señor Blackwood se rió, pero era una risa sin humor. Mi hijo está en el hospital con una fractura de cráneo. ¿Qué tipo de malentendido causa eso? Abrí la boca para defenderme, para contar la verdad, pero mi madre me apretó el hombro tan fuerte que me dolió. Una advertencia silenciosa. No hables. No empeores las cosas. Debería llamar a la policía, dijo el señor Blackwood. Debería hacer que arresten a este niño. Es lo que cualquier persona haría. Mi padre se puso pálido. Yo tenía 11 años. No sabía qué pasaba con los niños que iban a la cárcel, pero sabía que no era nada bueno. Pero el señor Blackwood se inclinó hacia adelante. No soy un monstruo. Entiendo que vienen de circunstancias difíciles, que tal vez el niño tiene problemas. Necesita ayuda. Sacó un sobre del cajón de su escritorio. Un sobre grueso. Aquí hay $10,000. Es más de lo que ganarían en 2 años trabajando para mí. Tómenlo, váyanse hoy. No vuelvan nunca. Y nunca hablen de esto con nadie.
Si lo hacen, me aseguraré de que el niño termine donde debe terminar. Mi padre tomó el sobre con manos temblorosas. Señor Blackwood, gracias. Gracias por su generosidad. Me dieron ganas de vomitar. Salimos de esa casa por última vez ese mismo día. Mi madre recogió sus cosas de limpieza con lágrimas cayendo por sus mejillas. Mi padre no dijo una palabra en todo el camino de regreso. Esa noche, en nuestra casa, mis padres contaron el dinero. $10,000 en billetes de 100. Era más dinero del que habíamos visto en toda nuestra vida junta. Podemos comprar tierra, dijo mi padre finalmente. Un pedazo pequeño, pero nuestro. Podemos plantar. Ya no tendremos que trabajar para otros. Mi madre asintió, limpiándose las lágrimas, pero yo no sentía alivio. Sentía un peso en el pecho que no se iba. Habíamos sido comprados. Nuestra dignidad, nuestra verdad, todo tenía un precio. $10,000. Compramos 3 hectáreas de tierra a las afueras del pueblo. Tierra no muy buena, pedregosa en algunos lugares, pero nuestra. Mi padre plantó maíz, frijol, algunos vegetales. Yo trabajaba con él todos los días después de la escuela. Los años pasaron. Terminé la secundaria, luego el bachillerato, estudiando de noche después de trabajar todo el día en el campo. Me gradué a los 18 años, el primero de mi familia en terminar la escuela, pero no era suficiente. Veía a mi padre envejecer rápidamente, su espalda cada vez más encorvada, su diabetes cada vez peor, porque no podíamos pagar el tratamiento adecuado. Veía a mi madre levantarse con dolores en las articulaciones, sus manos deformadas por años de trabajo duro. Yo quería más. No por ambición vacía, sino porque quería que ellos dejaran de sufrir. Quería darles una vida donde no tuvieran que romperse el cuerpo para sobrevivir. A los 20 años tomé la decisión. Me iría al norte, a Estados Unidos. Había escuchado historias de personas del pueblo que se habían ido y que ahora mandaban dinero a sus familias. Dinero real, suficiente para vivir bien. No, mijo, dijo mi madre cuando se lo conté. Es muy peligroso. La gente muere en el desierto y la gente muere aquí también, respondí. Solo que más despacio, no podía pagarme un coyote. Esos cobraban miles de dólares. Así que fui de la manera legal, con una visa de turista que me costó los ahorros de un año. La mentira era que iba a visitar a un primo. La verdad era que no pensaba volver, al menos no pronto. Llegué a Houston, Texas, un martes de marzo. Tenía $300 en el bolsillo, una mochila con 3 cambios de ropa y una libreta con direcciones de lugares donde dicen que contratan trabajadores sin papeles. La ciudad era abrumadora. Edificios tan altos que dolía el cuello mirarlos. Carros por todas partes. Gente caminando rápido, siempre con prisa. Nadie te miraba a los ojos. Dormí la primera semana en un parque, escondido entre los arbustos, con mi mochila como almohada. Durante el día, caminaba por áreas de construcción, preguntando si necesitaban trabajadores. 20, 30 lugares. Siempre la misma respuesta. No hablamos español o necesitas papeles. El dinero se acababa. Comía una vez al día, generalmente pan de una panadería mexicana que vendía las piezas de ayer por 50 centavos. Fue el día 14 cuando mi suerte cambió. Estaba caminando por el distrito financiero, perdido, buscando un lugar donde dijeron que pagaban en efectivo por lavar platos. Las calles estaban limpias. Los edificios brillaban con ventanas de espejo. Hombres y mujeres con trajes caros caminaban hablando por teléfonos que costaban más que mi pasaje de avión. Yo me sentía sucio en comparación. Llevaba la misma ropa 3 días. No me había bañado bien en 2 semanas. Probablemente olía mal. Entonces lo vi, un Rolls Royce, negro brillante, cromado reluciente del año. Nunca había visto uno en persona, solo en fotos. El carro se detuvo frente a un edificio enorme de cristal. Un hombre salió del asiento del conductor. 50 y pico años, cabello gris impecable, traje que probablemente costaba $5,000. Tenía esa presencia de gente que está acostumbrada a que le obedezcan.
a que el mundo se mueva como ellos quieren. Cerró la puerta del carro y caminó hacia el edificio. Fue entonces cuando vi algo caer de su bolsillo. Una cartera, de cuero, gruesa. El hombre siguió caminando sin darse cuenta. Mi primer instinto fue quedarme callado. Esa cartera probablemente tenía cientos, tal vez miles de dólares. Dinero que podría cambiar mi situación por completo. Podría comer bien por meses, rentar un cuarto, comprarme ropa nueva. Pero la voz de mi madre sonó en mi cabeza. La honestidad vale más que el oro, mijo. Es lo único que nadie te puede quitar. Recogí la cartera y corrí hacia el hombre. Señor, disculpe, señor, se detuvo y se volteó. ¿Sí? Le extendí la cartera. Se le cayó esto, señor. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Tomó la cartera, la abrió rápidamente, revisando su contenido. Había billetes, muchos, y varias tarjetas. Está todo aquí, dijo más para sí mismo que para mí. No falta nada. Me miró de una forma diferente entonces, como si realmente me viera. ¿Cómo te llamas? Miguel, señor. Miguel Hernández. ¿De dónde eres, Miguel? De Honduras, señor. ¿Qué haces aquí? Dudé. Podía mentir, decir que era turista, pero algo en sus ojos me hizo decir la verdad. Busco trabajo, señor. Cualquier cosa. Soy buen trabajador. El hombre asintió lentamente, estudiándome. ¿Sabes quién soy? No, señor. Una pequeña sonrisa apareció en su cara. Me llamo Richard Ashford. Digamos que soy un hombre de negocios. Sacó una tarjeta de su cartera. Era de papel grueso, elegante, con letras en relieve dorado. Llama a este número mañana a las 9 de la mañana. Pregunta por mí. Tengo algo para ti. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. ¿En serio, señor? La honestidad es rara estos días, especialmente en esta ciudad. Merece ser recompensada. Se dio la vuelta y entró al edificio, dejándome ahí parado, mirando la tarjeta. Richard Ashford, CEO, Ashford Industries. Seguía un número de teléfono y una dirección. No dormí esa noche. Me quedé en el parque, mirando esa tarjeta bajo la luz de las farolas, leyendo el nombre una y otra vez, Richard Ashford. No lo sabía entonces, pero ese nombre cambiaría mi vida para siempre, y no de la forma que imaginaba. Llamé al número exactamente a las 9 de la mañana. Mis manos sudaban tanto que casi se me cae el teléfono público donde había metido mis últimos $2 en monedas. Ashford Industries, ¿en qué puedo ayudarle? Una voz femenina, profesional, fría. Buenos días. Busco al señor Richard Ashford. Mi nombre es Miguel Hernández. Él me dijo que llamara. Hubo una pausa. Escuché tecleo de computadora. Un momento, por favor. La música de espera sonó por lo que pareció una eternidad. Estaba a punto de colgar, pensando que todo había sido una broma cruel, cuando la voz regresó. El señor Ashford lo atenderá ahora. Un clic. Y luego esa voz que había escuchado el día anterior. Miguel, me alegra que llamaras. Pensé que tal vez no lo harías. Yo siempre cumplo mi palabra, señor. Eso me gusta. Dime, ¿tienes experiencia manejando? Sí, señor. Manejo desde los 14 años. Tractores, camionetas, todo tipo de vehículos en el campo. ¿Tienes licencia? Mierda, no la tenía. Bueno, tenía una de Honduras, pero no servía aquí. Tengo licencia de mi país, señor, pero puedo sacarla de aquí si es necesario. Necesito un chofer para mi esposa. Alguien confiable, discreto, que no haga preguntas. El sueldo es de $3,000 al mes, más alojamiento en la propiedad y comida. Empiezas la próxima semana. Eso te da tiempo para sacar la licencia. Mi asistente te enviará a una escuela de manejo que tengo contactos. Pasarás el examen. $3,000 al mes. Era más de lo que mi padre ganaba en un año completo en el campo. Señor, yo... no sé qué decir. Di que sí. Sí, señor, gracias. No lo defraudaré. Eso espero, Miguel. Mi asistente te dará todos los detalles. Y Miguel, lo que vi ayer, esa honestidad, eso es raro, muy raro. No la pierdas. Colgó antes de que pudiera responder. Los siguientes 5 días fueron un torbellino. La asistente del señor Ashford, una mujer eficiente llamada Margaret, me consiguió un cuarto barato
pero limpio en un motel pagado por adelantado. Me dio $500 en efectivo para gastos básicos, ropa, comida, lo que necesitara. Me inscribió en un curso intensivo de manejo donde, efectivamente, pasé el examen al tercer día. La instructora me miró raro cuando le dije que ya sabía manejar, pero cuando me vio en el volante, solo asintió. «Solo necesitas aprender las reglas de aquí», dijo. Me compré 3 pantalones negros, 5 camisas blancas, zapatos negros brillantes y una chaqueta de chofer que Margaret me indicó. Por primera vez en años me vi en un espejo y no sentí vergüenza de mi reflejo. La mansión Ashford quedaba en River Oaks, el vecindario más rico de Houston. No era solo una casa, era un estado dentro de la ciudad. Un muro de 3 metros rodeaba la propiedad. Cámaras por todas partes, un portón electrónico con guardia de seguridad las 24 horas. Cuando entré por primera vez, sentí un déjà vu horrible. Era como volver a la hacienda Blackwood, pero multiplicado por 10. La casa principal tenía 4 pisos, toda de piedra blanca y cristal. Había una casa de huéspedes más grande que la casa donde crecí. 3 garajes, cada uno con capacidad para 6 vehículos. Una piscina olímpica, canchas de tenis, un jardín que parecía sacado de una revista. Mi alojamiento era una habitación sobre uno de los garajes. No era grande, pero era mía. Tenía una cama de verdad, no un colchón en el suelo. Un baño privado con agua caliente, un refrigerador pequeño, una televisión, aire acondicionado. Era un palacio comparado con donde había estado viviendo. Margaret me mostró mi trabajo. Tenía a mi disposición 3 vehículos. Un Mercedes-Benz clase S negro para ocasiones formales, un BMW X7 para el día a día y un Range Rover para cuando la señora quiera algo más casual. Cada vehículo costaba más que toda la tierra que habíamos comprado en Honduras. «Tu trabajo es simple», explicó Margaret. «La señora Ashford no maneja. Tú la llevas a donde necesita ir. Citas médicas, spa, almuerzo con amigas, compras, lo que sea. Debes estar listo de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los domingos libres». ¿Preguntas? ¿Y el señor Ashford? El señor tiene su propio chofer. Tú trabajas exclusivamente para la señora. Conocí a la señora Ashford al día siguiente. Se llamaba Victoria, 42 años, pero parecía de 30 gracias a, como después descubriría, cirugías, tratamientos faciales semanales y un régimen de ejercicio obsesivo. Rubia, alta, delgada, siempre vestida como si fuera a una sesión de fotos para una revista de moda. «Así que tú eres Miguel», me examinó como se examina un mueble que acaban de entregar. «Richard me habló de ti. Dice que eres honesto. Espero que también seas discreto». «Sí, señora». «Bien, porque verás y escucharás cosas, Miguel. Cosas que no son asunto tuyo. ¿Entiendes?» «Perfectamente, señora. Excelente. Mañana a las 10. Voy al spa. No llegues tarde». Y así comenzó mi nueva vida. Los primeros meses fueron una revelación. Finalmente podía mandar dinero a casa. $2,000 cada mes. Mi padre casi se desmayó cuando recibió la primera transferencia. Mi madre lloró por teléfono. «Mijo, ¿estás bien? No estás haciendo nada malo». «No, mamá». «Trabajo, honestamente. Soy chofer de una familia muy rica. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Con ese dinero, mis padres pudieron comprar más tierra, contratar ayuda para el campo, pagar el tratamiento completo de diabetes de mi padre, arreglar la casa. Por primera vez en sus vidas no tenían que preocuparse por el dinero para la comida del día siguiente, pero había un precio. La señora Victoria era complicada. Algunos días era amable, casi maternal. Me preguntaba por mi familia, me daba propinas generosas, me traía comida cuando trabajaba hasta tarde. Otros días era fría, distante, me trataba como si fuera invisible, y luego estaban los días que me hacían sentir sucio. Empezó al tercer mes. La llevé a un almuerzo con una amiga en un restaurante elegante del centro. Pero cuando llegamos, no había ninguna amiga, había un hombre. 40 y tantos años, traje caro, Rolex brillando en su muñeca.
Victoria se volteó hacia mí antes de bajar del auto. Miguel, regresa en 2 horas. Y si alguien pregunta, estuve con mi amiga Claudia. ¿Entendido? Entendí perfectamente, esto se repitió. Una vez por semana, a veces 2. Diferentes restaurantes, diferentes hoteles, pero siempre el mismo patrón. Victoria entraba del brazo de un hombre que no era su esposo. Yo esperaba afuera, sintiendo el peso de ese secreto. Debía haber dicho algo, debía haber renunciado. Pero pensaba en mis padres, en la tierra nueva, en la medicina de mi padre, en mi madre que finalmente podía descansar. Así que guardé silencio y manejé. La mansión Ashford era como su propio mundo. Cada semana había eventos, cenas formales con 20, 30 invitados. Gente importante, políticos, empresarios, celebridades locales. Llegaban en sus Bentleys y Ferraris. Las mujeres con vestidos que costaban miles, joyas que brillaban como pequeñas estrellas. Los hombres con esa confianza que da el poder real. Yo me quedaba afuera con los otros choferes. Fumábamos, platicábamos, esperábamos. A veces entraba a la cocina por un café. La cocinera, la señora Rosa, era mexicana de Oaxaca. Me trataba con cariño, como si fuera su hijo. «Ten cuidado en esta casa, mijo», me dijo una vez mientras me servía café. «Hay cosas que es mejor no ver». «¿Qué cosas, señora Rosa?» Pero solo movió la cabeza y cambió de tema. Empecé a notarlo entonces. Esa sensación extraña que la señora Rosa mencionaba. La casa tenía algo, no puedo describirlo mejor. Era como si los muros guardaran secretos. Como si hubiera algo debajo de la superficie perfecta, algo oscuro. A veces, tarde en la noche, cuando todos supuestamente dormían, escuchaba ruidos. Pasos en lugares donde no debía haber nadie, murmullos. Una vez, mirando desde mi ventana hacia la casa principal, vi luces moviéndose en el sótano. Luces rojas parpadeando. Le pregunté a la señora Rosa sobre el sótano. «No sé, mijo. Nunca he bajado. Está prohibido para el personal. Solo la familia y sus invitados especiales van ahí. ¿Para qué lo usan?». Se santiguó antes de responder. «Dicen que es una bodega de vinos. Pero yo he visto entrar gente ahí que no sale hasta horas después. Y cuando salen...». Se calló como si hubiera dicho demasiado. «¿Qué, señora Rosa?». «Nada, mijo. Solo haz tu trabajo y no hagas preguntas». Todo cambió una noche de octubre. Casi un año después de empezar a trabajar ahí, el señor Ashford iba a tener una de sus reuniones grandes. Pero esta era diferente. Solo invitados muy específicos. Margaret me dio una lista de nombres con instrucciones claras. Verificar la identidad de cada persona personalmente, sin excepciones. «Ni siquiera si vienen con el presidente», dijo. «Verificas cada nombre». Los invitados empezaron a llegar a las 9 de la noche. 14 personas en total. Reconocí algunos rostros. El alcalde de Houston, 2 congresistas, el CEO de una compañía petrolera gigante, una actriz famosa, el dueño de una cadena de hospitales. Gente con tanto dinero y poder que podían cambiar vidas con una llamada telefónica. Todos entraron a la casa. La señora Rosa y el resto del personal fueron enviados a casa temprano. Solo quedamos los guardias de seguridad en las entradas y yo, en mi cuarto sobre el garaje, intenté dormir pero no podía. Había algo en el aire esa noche, una tensión, una energía extraña. A las 2 de la mañana me levanté a tomar agua. Mi cuarto tenía un baño privado, pero a veces usaba el de la casa principal cuando no había nadie, porque tenía mejor presión de agua. Salí de mi habitación y crucé el jardín hacia la entrada de servicio de la casa. Todo estaba oscuro y silencioso. Los invitados debían seguir en la reunión, probablemente en el estudio del señor Ashford, en el 2º piso. Entré por la cocina, oscura, vacía. La señora Rosa siempre dejaba café preparado en un termo. Me serví una taza pensando que me ayudaría a dormir. Entonces lo escuché, un cántico, bajo, casi imperceptible, pero ahí, voces en un idioma que no reconocí. No era español ni inglés, era algo más antiguo, más gutural. Venía de abajo. Mi sentido común me gritaba que regresara a mi cuarto, que no era asunto mío.
que recordara las palabras de la señora Rosa. Hay cosas que es mejor no ver, pero la curiosidad es un demonio poderoso. Dejé mi taza en el mostrador y seguí el sonido. Me llevó a un pasillo que nunca había explorado, en el ala este de la casa. Al final había una puerta de madera oscura, pesada. Estaba entreabierta y debajo de ella salía una luz roja, palpitante como un corazón latiendo. Puse mi mano en la puerta. Estaba tibia, casi caliente al tacto. La empujé lentamente. Detrás había una escalera, de piedra, descendiendo en espiral hacia la oscuridad. Las paredes estaban desnudas, sin la decoración elegante del resto de la casa. Solo piedra antigua, fría. El cántico era más fuerte ahora. Múltiples voces en ese idioma extraño, subiendo y bajando en un ritmo hipnótico. Empecé a bajar. Cada paso parecía llevarme más profundo de lo que debería ser posible. Conté 30 escalones, 40, 50. ¿Cuán profundo estaba este sótano? La luz roja se hacía más intensa. El aire se volvía más denso, más caliente. Olía a incienso, a algo metálico, a sangre. Llegué al final de la escalera. Había otra puerta, esta completamente abierta. Lo que vi me congeló la sangre. Era una habitación circular, enorme. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que nunca había visto. No eran cristianos, eso lo sabía. Eran antiguos, retorcidos, que dolían a la vista mirarlos. Velas rojas por todas partes, cientos de ellas, creando esa luz palpitante y en el centro un círculo. Los 14 invitados estaban de pie alrededor del círculo, formando un perímetro perfecto. Todos vestían túnicas rojas con capuchas. No podía ver sus caras, pero reconocí sus anillos, sus relojes. Era ellos. En el centro del círculo había una figura. No era humana. No puedo describirlo completamente porque mi mente se niega a procesar lo que vi. Era alto, más de 2 metros. La piel era... No era piel. Era como sombra solidificada, negra, pero con vetas rojas que pulsaban como venas. Los ojos eran 2 puntos de luz amarilla, sin pupilas, sin alma, cuernos. Tenía cuernos. Grandes, retorcidos, como los de un carnero, pero más oscuros, más malignos, y hablaba. Su voz era múltiple, como si 1000 personas hablaran al mismo tiempo en diferentes tonos. Hablaba en ese idioma extraño, y los invitados respondían arrodillándose. El trato se mantiene. La criatura habló de repente en inglés perfecto, y su voz resonó en mis huesos. Riqueza, poder, influencia, todo lo que deseen en este mundo. A cambio me sirven, me traen más almas, extienden mi influencia. Así será, maestro, respondieron los 14 al unísono. El sacrificio de esta noche sella nuestro pacto por otro año. Fue entonces cuando vi el altar detrás de la criatura, y sobre él algo que no quiero recordar, pero que nunca podré olvidar. Una cabra degollada, su sangre fluyendo hacia canales tallados en el suelo, formando patrones que se conectaban con el círculo. Me tapé la boca para no gritar, pero mis piernas, traicioneras, se movieron. Un pequeño paso hacia atrás. Mi pie golpeó uno de los escalones. El sonido fue mínimo, apenas un roce, pero en ese silencio ritual fue como un trueno. La criatura giró su cabeza hacia mí. Esos ojos amarillos me encontraron en la oscuridad de la escalera. Hay un intruso. Su voz retumbó. Corrí. Subí esos escalones, más rápido de lo que nunca había corrido en mi vida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Detrás de mí escuchaba pasos, voces gritando. Llegué arriba, crucé el pasillo, la cocina, salí por la puerta de servicio. Corrí hacia mi habitación. Entré, cerré con llave y empujé un mueble contra la puerta. Me quedé ahí, temblando, respirando como si hubiera corrido un maratón. ¿Qué mierda había sido eso? ¿Qué había visto? No dormí esa noche. Me quedé sentado en mi cama, con las luces encendidas, esperando que alguien viniera a buscarme, que me arrastraran de vuelta a ese sótano, que me hicieran parte de su... lo que fuera eso, pero nadie vino.
La mañana llegó. El sol salió como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no hubiera cambiado completamente para mí, intenté actuar normal. Me duché, me vestí con mi uniforme de chofer, fui a la cocina por café. La señora Rosa estaba ahí preparando el desayuno. «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?» «Sí, señora Rosa», mentí. Ella me miró más tiempo de lo normal, como si pudiera ver a través de mí. «¿Seguro?» «Seguro, pasaron 3 días». 3 días, donde cada vez que veía al señor Ashford o a la señora Victoria, esperaba que dijeran algo. Que me acusaran. Que me despidieran o algo peor, pero actuaban completamente normal. «Buenos días, Miguel. Lleva a la señora al spa. Tráela a las 6. Empecé a pensar que tal vez lo había soñado, que el estrés me había hecho alucinar, que no podía ser real. El 4.º día me llamaron al estudio del señor Ashford. Margaret me acompañó, su rostro inexpresivo. Subimos al 2.º piso, caminamos por un pasillo alfombrado. Nos detuvimos frente a una puerta de caoba. «El señor te espera», dijo y se fue. Toqué la puerta. «Adelante». Miguel, entré. El estudio era exactamente como esperarías de un hombre como Richard Ashford. Libros antiguos en estantes de piso a techo. Un escritorio enorme de caoba. Ventanas que daban al jardín. Arte costoso en las paredes. El señor Ashford estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí mirando hacia afuera. Vestía uno de sus trajes perfectos, gris carbón, probablemente de $15,000. «Cierra la puerta, Miguel», lo hice. Mi mano temblaba. «Siéntate». Había una silla frente a su escritorio. Me senté, sintiendo como un niño llamado a la oficina del director. El señor Ashford se volteó lentamente. Su rostro no mostraba enojo. No mostraba nada. Era una máscara perfecta. «¿Sabes por qué te llamé?» «No, señor». Mentiroso, la palabra cayó como un martillo. No gritó. Su voz se mantuvo calmada, controlada, lo que lo hacía más aterrador. «Sé lo que viste, Miguel. Hace 3 noches. ¿Cuánto bajaste por las escaleras?» No tenía sentido mentir. «Hasta el final, señor. Ya veo». Se sentó en su silla, entrelazó sus dedos sobre el escritorio. «¿Y qué crees que viste?» «Yo no lo sé, señor. Creo que sí lo sabes. Creo que sabes exactamente qué viste. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información?» El miedo me apretaba la garganta. «Nada, señor. No es asunto mío. Yo solo. Fue un error. No debí estar ahí. No, no debiste». Se levantó de nuevo. Caminó alrededor del escritorio. Se apoyó en él frente a mí. «Pero ahora estás en una posición difícil, Miguel. Sabes algo que muy poca gente en el mundo sabe. Algo que hombres han matado para mantener en secreto durante milenios». Se inclinó hacia adelante, sus ojos taladrándome. «Dime, Miguel, ¿te has preguntado cómo llegué a donde estoy? ¿Cómo un niño de clase media de Michigan se convirtió en uno de los hombres más ricos de Texas? ¿Cómo paso de tener nada a tener todo?» «Trabajo duro, señor». Se rió. Una risa sin humor. «Trabajo duro». Qué ingenuo. «No, Miguel. El trabajo duro te da una vida cómoda, quizás. Pero esto», señaló alrededor a su estudio, a su mansión, a su imperio, «esto requiere algo más. Requiere ayuda. El tipo de ayuda que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe». Se alejó. Caminó hacia un mueble bar. Se sirvió un whisky. No me ofreció uno. «Esa criatura que viste, ese ser, existe desde antes de que los humanos construyéramos la primera ciudad. Tiene muchos nombres: Lucifer, Satán, Belcebú, el diablo. Da igual cómo lo llames. Lo que importa es que tiene poder. Poder real. Y está dispuesto a compartirlo con aquellos que le sirven. Señor, yo...» Mi voz apenas era un susurro. «No quiero saber nada de esto, pero ya lo sabes. Ese es el problema». Bebió su whisky de un trago. «Tengo 2 opciones contigo, Miguel. La primera es desagradable para ambos. Involucra asegurarme de que nunca puedas contar lo que viste. Y créeme, tengo los recursos para hacer eso realidad de maneras que ni siquiera puedes imaginar». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Pero esa opción me desagrada. No eres una mala persona, Miguel. Todo lo contrario. Eres honesto, trabajador, leal.
cualidades raras, cualidades valiosas. Se acercó de nuevo, puso su mano en mi hombro. Su toque era frío. Así que tengo una segunda opción para ti. Únete a nosotros. ¿Qué? Únete a nosotros, al círculo. Nos sirves y a cambio te damos lo que desees. Dinero, no los 3.000 miserables que te pago ahora, sino millones. Poder, influencia, nunca volverás a preocuparte por nada. Tu familia vivirá como reyes. Tus hijos, si los tienes algún día, nacerán en la cima del mundo. Sacó su mano de mi hombro y regresó a su escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta. La deslizó hacia mí. Tu madre se llama Lucía Hernández, 54 años. Vive en la parcela 147 de San Pedro Sula. Tu padre, Roberto Hernández, 57, diabético, compra su medicina en la farmacia Cruz Azul cada mes. Mi sangre se convirtió en hielo. Sería terrible si algo les pasara, ¿no crees? Un accidente, un robo que sale mal. ¿La vida en Honduras es tan peligrosa? No. Mi voz salió como un gemido. Por favor, señor, ellos no tienen nada que ver con esto. Exactamente. Y no tienen por qué tener nada que ver con esto. Siempre y cuando tú cooperes. Se sentó de nuevo, ahora con una sonrisa. Piénsalo, Miguel. No te pido una respuesta ahora. Tómate unos días. Piensa en lo que podrías tener. Piensa en lo que podrías perder. Y luego me das tu decisión. Y si digo que no, su sonrisa desapareció. Entonces, espero que tengas buenos recuerdos de tus padres, porque serán solo eso. Recuerdos. Me despidió con un gesto de la mano. Salí de ese estudio tambaleándome como si estuviera borracho. Bajé las escaleras en un aturdimiento, crucé el jardín, llegué a mi habitación, me senté en mi cama, la cabeza entre las manos. ¿Qué mierda iba a hacer? Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Intentaba trabajar normalmente, llevar a la señora Victoria a sus citas, mantener los autos limpios. Pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en lo que el señor Ashford había ofrecido. Millones de dólares, poder, mi familia viviendo sin preocupaciones nunca más. Mi madre podría dejar de trabajar. Mi padre tendría el mejor tratamiento médico. Podría construirles una casa, una de verdad, con todo lo que siempre habían querido. Solo tenía que vender mi alma, literalmente, porque eso era lo que era, ¿no? Un pacto con el diablo, no metafóricamente. Real, tangible, con el maldito diablo en carne y hueso, o lo que fuera que era esa criatura. Una noche no pude dormir. Me puse a caminar por el jardín, mirando las estrellas. El aire era fresco, había luna llena, y entonces vi algo que hizo que todo encajara. En una de las ventanas del segundo piso, la del dormitorio principal, vi siluetas. El señor y la señora Ashford. Pero no estaban durmiendo, estaban discutiendo. Podía ver sus gestos, aunque no escuchaba las palabras. La señora Victoria señalaba con el dedo acusadora. El señor Ashford levantaba las manos, defensivo. Entonces ella le arrojó algo. Un jarrón, tal vez. Se estrelló contra la pared. Él se acercó a ella, agresivo. Por un momento pensé que la iba a golpear, pero no lo hizo. Solo la agarró de los brazos, la sacudió. Ella se soltó, salió del cuarto azotando la puerta. Todo ese poder, todo ese dinero, toda esa perfección. Y eran miserables. Tenían todo y no tenían nada. Recordé entonces algo que mi madre me dijo hace años, cuando era niño, y me quejaba de no tener los juguetes que tenían otros niños. Mijo, la felicidad no se compra. La felicidad está en las cosas simples. Una comida caliente, una familia que te ama, dormir con la conciencia tranquila. El dinero solo te da comodidad, pero no te da paz. Paz. ¿Cuándo fue la última vez que vi paz en los ojos del señor Ashford? Nunca. Siempre había algo ahí. Ansiedad, miedo. Como si estuviera esperando que algo viniera a cobrar su deuda. Y eventualmente, algo vendría. Tomé mi decisión esa noche. Me fui al día siguiente. No esperé a que el señor Ashford me llamara de nuevo. No di aviso de 2 semanas. Me desperté al amanecer, empaqué mis pocas pertenencias en una mochila y me fui. Dejé una nota en la cocina para la señora Rosa. Gracias por todo. Cuídese.
Caminé fuera de esa mansión sin mirar atrás. Fui directo al banco, retiré todo el dinero que había ahorrado. $7,000, suficiente para un boleto de avión a Honduras y algo de sobra. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, mi teléfono sonó. Un número que no reconocí y lo ignoré. Sonó de nuevo, lo apagué. El vuelo fue largo. 7 horas con escala en Ciudad de México. Pero cada minuto que me alejaba de Houston sentía el peso en mi pecho aligerarse. Llegué a San Pedro Sula al atardecer. Tomé un autobús al pueblo, luego caminé los últimos 3 kilómetros hasta la casa de mis padres. Los vi desde lejos. Mi padre trabajando en el campo, ahora con ayuda de 2 empleados. Mi madre en el portal, pelando mazorcas de maíz. Cuando me vieron, mi madre soltó las mazorcas y corrió hacia mí, gritando: ¡Miguel! Mijo, ¿qué haces aquí? Me abrazó con tanta fuerza que pensé que me quebraría las costillas. Mi padre llegó detrás, más despacio por su pierna mala, pero con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué volviste? Me cansé de allá, papá. Quiero estar aquí, con ustedes. ¿Pero el trabajo? ¿El dinero? El dinero no es todo, papá. Esa noche cenamos juntos. Frijoles, tortillas, un poco de pollo que mi madre había cocinado. Comida simple, pero hecha con amor. No sabía a caviar ni a champán caro. Sabía a hogar. Mi madre notó que algo estaba mal. Las madres siempre saben. Mijo, ¿qué te pasó allá? ¿Te ves diferente? Más viejo. Vi cosas, mamá. Cosas que me hicieron entender lo que realmente importa en la vida. Ella me tomó la mano sobre la mesa. ¿Cosas malas? Muy malas. Pero estás aquí ahora. Estás a salvo. Eso es lo que importa. Me quedé con ellos. Trabajé en el campo, con mi padre. El trabajo era duro, el sol abrasador. Las manos se me llenaron de callos de nuevo. Pero dormía bien por las noches, sin pesadillas. Sin esa sensación de que algo oscuro me observaba. Pasaron las semanas. Luego los meses. A veces, en las noches, pensaba en todo lo que había dejado atrás. El dinero, la comodidad, la vida fácil. Pero luego miraba a mi padre, sano gracias al tratamiento que pudimos pagar con lo que gané honestamente. Miraba a mi madre, sonriendo mientras cocinaba. Miraba nuestra tierra, nuestra casa, nuestro pedazo pequeño pero honesto de mundo, y me sentía rico. Nunca volví a saber del señor Ashford. Nunca me buscó. Tal vez decidió que no valía la pena. O tal vez, en su retorcida forma de respeto, entendió que yo había tomado mi decisión y la respetó. O tal vez, y esto es lo que más me inquieta en las noches oscuras, simplemente está esperando. Esperando el momento perfecto, esperando que me arrepienta. Esperando que la necesidad o la desesperación me hagan reconsiderar, pero no lo haré. Porque aprendí algo en ese año lejos de casa, algo que ningún $1,000,000 podría enseñarme. Hay cosas que no tienen precio. La paz mental, la dignidad, el poder dormir sin miedo de lo que vendiste para conseguir lo que tienes. Los Blackwood me enseñaron que los ricos pueden ser crueles. Los Ashford me enseñaron que algunos ricos pagan un precio mucho más alto por su riqueza de lo que cualquiera debería pagar. Y yo aprendí que ser pobre no es ser menos. Que la verdadera pobreza no está en el bolsillo, sino en el alma. Hoy, 5 años después, sigo aquí. Me casé con una chica del pueblo. Tenemos un hijo de 2 años. Le pusimos Roberto, como mi padre. Trabajamos la tierra. No somos ricos, pero tampoco somos pobres. Tenemos suficiente. Y tengo algo que el señor Ashford, con todos sus millones, con todo su poder, nunca tendrá. Libertad. Libertad de no deber nada a nadie. Libertad de mirar a los ojos a mi hijo sin vergüenza. Libertad de cerrar los ojos en la noche y no ver esa criatura de ojos amarillos esperándome en la oscuridad. A veces, cuando las noticias muestran a personas como Richard Ashford, los millonarios, los poderosos, los que mueven el mundo con un chasquido de dedos, me pregunto cuántos de ellos hicieron el mismo trato. ¿Cuántos vendieron algo invaluable por algo temporal? Y me pregunto qué pasará cuando llegue el momento de pagar.
porque siempre llega el momento de pagar. Siempre. Pero ese no es mi problema. Yo tomé mi decisión. Elegí la luz sobre la oscuridad. Elegí la vida sobre la existencia. Elegí ser pobre y libre sobre ser rico y esclavo. Y si algún día mis hijos me preguntan por qué no somos ricos, por qué no vivimos en una mansión, por qué no tenemos todo lo que otros tienen, les contaré esta historia. Les diré que una vez su padre tuvo la oportunidad de tenerlo todo y que eligió tenerlos a ellos en su lugar, porque eso, al final, es lo único que realmente importa.